Y sin decir más, pasaríamos entonces al siguiente tema que hemos preparado. Está la actuaria Yolanda Varela, que es directora de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva con nosotros, porque también hemos generado algunas recomendaciones en particular para garantizar la continuidad de los servicios de planificación familiar y de anticoncepción durante la pandemia, y le cedo la palabra para que nos elabore este tema. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Buenas tardes. Pues a mí me han pedido que pudiera compartir con ustedes en esta tarde algunas de las principales recomendaciones que en el escenario internacional y en el escenario nacional se están difundiendo para garantizar la continuidad de los servicios de planificación familiar y anticoncepción ante esta pandemia que el día de hoy nos aqueja aquí en México y en todo el mundo. Quisiera iniciar mi presentación haciendo 4 reflexiones muy importantes con ustedes. En primer lugar, como ya lo señaló la doctora Carla Berdichevsky, nuestra directora general, los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales, no solo en materia de salud, sino también en todos los temas que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población. Y de manera particular, la planificación familiar y la anticoncepción se convierten también en servicios esenciales en el tema de salud. Por otro lado, quisiera recordarles que el acceso a servicios de planificación familiar y anticoncepción es un derecho humano fundamental. De hecho, si ustedes recuerdan, en el artículo 4 constitucional se señala muy claramente que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, de manera responsable y de manera informada acerca del espaciamiento y del número de hijos. De tal manera que el Estado mexicano tenemos la obligación de otorgar todas las condiciones para que la población pueda gozar de este derecho constitucional. También quisiera recordarles que la planificación familiar y la anticoncepción tiene un alto impacto en la salud de mujeres, en la salud de niños. Sabemos que el hecho de contar con servicios de planificación familiar puede contribuir a reducir hasta en una tercera parte la mortalidad materna y en un porcentaje muy importante también la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil. Pero no solamente tiene repercusiones en el área de la salud, sino también en el desarrollo social y económico de la población y muy importantemente en el empoderamiento de las mujeres y en mejores condiciones para las familias. Desafortunadamente, como ya se ha dicho, la pandemia de COVID está limitando la continuidad de la atención en materia de planificación familiar y quisiera en este momento referirme a un llamado que recientemente está haciendo Naciones Unidas en este tema. Recientemente salió una nota técnica de Naciones Unidas donde señala que la pandemia de COVID-19 está afectando de manera importante la prestación de servicios de planificación familiar y anticoncepción en todo el mundo. En un análisis que se ha hecho a lo largo de todo el mundo, se ha encontrado que las medidas de confinamiento que se han implementado evidentemente para que tengamos los menores impactos en la salud de la población con el COVID, pero este confinamiento durante 3 meses en países de renta media y baja, en donde por supuesto están todos los países de América Latina, África y Asia Oriental, han impedido que hasta 44 millones de mujeres no puedan acceder a métodos anticonceptivos. Y evidentemente esto se ha traducido aproximadamente en 1 millón de embarazos no planeados. Si este confinamiento continúa durante 3 meses más, esperaríamos que la población de mujeres afectada crecerá hasta 47 millones de mujeres que no podrán tener acceso a un método anticonceptivo, con la consecuente también incremento de embarazos no planeados hasta 7 millones solo en estas regiones.
Para que se den una idea de lo que procedería en nuestro país, quisiera mostrarles esta presentación. Evidentemente, los esfuerzos que se han realizado en los últimos años han contribuido a incrementar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil unidas y también entre mujeres en edad fértil con vida sexual activa. Hoy por hoy estimamos que 15.4 millones de mujeres en edad fértil con vida sexual activa, es decir, el 75.5% de esta población, utilizan un método anticonceptivo en el país. ¿Eso qué implica? Que todo el Sistema Nacional de Salud tenemos que hacer el esfuerzo para que estas 15.4 millones de mujeres puedan seguir utilizando un método anticonceptivo en el país y puedan hacer realidad el ejercicio de ese derecho constitucional que tienen. Estimamos también que tenemos una necesidad no satisfecha del 11.1%, que son más o menos 2.2 millones de mujeres. Y bueno, ustedes saben que Naciones Unidas nos ha hecho un llamado como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de que necesitamos reducir esa necesidad no satisfecha. Hoy por hoy tenemos el doble reto, no nada más de favorecer la continuidad de ese 15.4 millones de mujeres, sino también de hacer los esfuerzos para reducir esa necesidad no satisfecha. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia que vivimos, pues vemos estas barreras para la atención en planificación familiar que están prevaleciendo en todo el país. En primer lugar, personal de salud orientado a la atención de COVID-19. Por otro lado, hospitales en reconversión y unidades médicas con horarios recortados porque el personal también tiene riesgo a esta pandemia por carencia de equipo de protección. Y luego en la población tenemos medidas de confinamiento como resultado de la Estrategia Nacional Quédate en Casa y de Sana Distancia, el temor de la población y, por qué no decirlo, del propio personal de salud a contraer COVID-19 y también muchas veces la escasez de insumos anticonceptivos, lo que es resultado de la interrupción de la cadena de suministros. Estas son las barreras que tenemos en el sector salud y es nuestro interés hacer una serie de recomendaciones para que estas barreras se reduzcan y podamos mitigar el impacto que puede tener la pandemia en los servicios de planificación familiar y anticoncepción. Y quisiera concentrar mi presentación en 5 elementos fundamentales que consideramos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de planificación familiar en estos tiempos de COVID-19. En primer lugar, como lo ven ustedes, es muy importante sensibilizar a autoridades y al personal de salud en la necesidad de continuar con estos servicios. Voy a abundar en cada uno de los temas en las siguientes láminas. En segundo lugar, garantizar el aseguramiento de insumos, particularmente de métodos anticonceptivos en los centros de salud, reorganizar los servicios, garantizar una oferta sistemática y ágil de los servicios de planificación familiar y anticoncepción y, por supuesto, dar prioridad a adolescentes y jóvenes. En lo que corresponde al primer tema de sensibilización de autoridades y de personal de salud, es muy importante que tomemos en cuenta que el ejercicio de la sexualidad es un derecho. Y justamente en esta época de confinamiento es muy probable que las relaciones sexuales no protegidas se incrementen con la estrategia Quédate en Casa. De tal manera que si suspendemos los servicios de planificación familiar y anticoncepción, tendremos serias repercusiones en el incremento, uno, de la necesidad no satisfecha de anticonceptivos, que como vimos asciende a 11.1% en el país, más o menos 2.2 millones de mujeres nos han señalado que a pesar de que desean espaciar su próximo embarazo o no desean tener más hijos, pues no han tenido acceso a un método anticonceptivo. Como ya se señaló, el incremento en embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Algo muy importante, el incremento en abortos no seguros ante un embarazo no planeado y
un incremento en mortalidad materna y neonatal. También es muy importante que tomemos en cuenta a veces que además de este impacto en términos de salud, pues también tendremos mayor incremento en atención médica. Algo muy importante que podemos utilizar para sensibilizar a autoridades y personal de salud es que la planificación familiar también salva vidas. O sea, si nos ponemos a analizar cada uno de estos temas, sobre todo si pensamos que el no acceder a un método anticonceptivo puede incrementar la mortalidad materna y neonatal, entonces es muy importante que tengamos en mente que no solo es un servicio esencial que tenemos que dar, sino que también salva vidas. En lo que tiene que ver con el aseguramiento de insumos en centro de salud, pues parecería muy fácil decir, bueno, es muy lógico que todos los centros de salud tengan insumos. Por supuesto que es importante, pero lo más importante es que quienes tienen a su cargo la gerencia de un programa, el liderazgo en algún centro de salud o en un hospital, se aseguren de contar con al menos 4 o 5 meses de existencias de material anticonceptivo. Y esto requiere un momento de análisis, un momento de reflexión y tomar las medidas pertinentes para que esto se pueda realizar, se puede hacer realidad, tomando en cuenta toda la cadena de distribución que se tiene al interior de cada uno de los estados y particularmente al interior de cada una de las jurisdicciones sanitarias. Además, es importante revisar los procesos administrativos y gerenciales para que esto se pueda dar, contar con al menos 4 o 5 meses de existencia de anticonceptivos. Y por otro lado, es importante que incluyan toda la gama de métodos disponibles en cada una de las instituciones. De manera particular, en la Secretaría de Salud contamos con 15 claves de anticonceptivos, incluyendo condones y la pastilla de anticoncepción de emergencia. Y en este último caso quisiera hacer mucho hincapié que a veces cuando pensamos en métodos anticonceptivos estamos pensando en implantes, en dispositivos intrauterinos, en hormonales y nos olvidamos que es muy importante que en todos los centros de salud tengamos condones masculinos, ¿por qué no condones femeninos? Y la pastilla de anticoncepción de emergencia, sobre todo porque se ha estado evidenciando que ante esta pandemia ha habido pues también muchos casos de violación sexual se han incrementado y pues la pastilla de anticoncepción de emergencia es fundamental que esté disponible en todo momento en todos los centros de atención. En lo que corresponde a la organización de los servicios de planificación familiar en tiempos de COVID, es muy importante pensar cómo nos podemos organizar de una mejor manera para que aprovechemos toda oportunidad que se nos presente para que la población que estamos atendiendo y particularmente aquella que tiene necesidad de un anticonceptivo pueda acceder a ello. Y una oportunidad de oro, así digan, permítanme reiterar, una oportunidad de oro para mantener la continuidad de los servicios de planificación familiar es que se garantice que en todos los hospitales que hoy por hoy están atendiendo eventos obstétricos se fortalezcan las medidas para que toda mujer a la que le atendemos un parto, un aborto o una cesárea pueda salir con un método anticonceptivo. Y por otro lado, en todas las unidades de primer nivel de atención que hoy por hoy están otorgando consulta externa. Aquí permítanme recomendarles que en todos los consultorios que tengamos con personal médico que está dando atención a la población que se animó a salir de sus hogares a pesar del miedo que tienen de contraer COVID, puedan acceder a un método anticonceptivo. Aquí recomendamos todos los consultorios puedan estar ofertando sistemáticamente un método anticonceptivo, independientemente del motivo de la atención. Y, muy importantemente, en todos los servicios amigables para adolescentes que tenemos en el país y que hoy ya ascienden a más de 2,700. Refiriéndome un poquito más a lo que tiene que ver con la oportunidad de oro de garantizar que las mujeres a las que atendemos de un parto, un aborto o una cesárea, quisiera aquí enfatizar que la evidencia señala que
la planificación familiar puede evitar más del 30% de la mortalidad materna y el 10% de la mortalidad infantil si se logran espaciar los embarazos con intervalos de más de 2 años. Recientemente, además, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que tan solo garantizando un método anticonceptivo en el posevento obstétrico, podríamos reducir en un 25% la tasa específica de fecundidad en adolescentes con todas las implicaciones que ello tiene. En cuanto a la oferta sistemática y ágil de los servicios de planificación familiar, como ya les señalaba, es muy importante, compañeras, compañeros, que nos organicemos para que en todos los consultorios que hoy por hoy están dando consulta externa se pueda hacer la oferta sistemática de un método anticonceptivo. Aquellas mujeres que llevan a sus niños, a sus niñas a vacunar, aquellas mujeres que van en edad fértil por algún tipo de situación que están viviendo, hay que ofrecerles un método anticonceptivo, investigar qué es lo que está sucediendo con su vida sexual y, importantemente, privilegiar la oferta de anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Aquí quisiera enfatizar que muchas veces ponemos por condición que las mujeres estén menstruando para poderles ofrecer un dispositivo intrauterino o un implante, pero esto nos puede conducir a que esas mujeres ya no regresen, a que esas mujeres ya decidan no utilizar un método anticonceptivo y por lo tanto que ya no, que puedan tener un embarazo no planeado. Entonces, hay evidencia disponible que podemos ofrecerle con toda seguridad un método anticonceptivo a aquellas mujeres con las cuales tenemos una seguridad razonable que no están embarazadas. Llega una mujer que nos dice que su última menstruación fue hace 15 días, pero que no ha tenido relaciones sexuales durante ese tiempo, pues es una seguridad razonable para poderle ofertar un método anticonceptivo. Podemos ver aquí, si me regresas la anterior, también que es bien importante que en toda consulta que otorgamos a aquellas mujeres que están utilizando hormonales, parches y condones, les demos una dotación suficiente para 3 o 4 meses. No les demos, por favor, solo un ciclo de hormonales, no les demos solamente 3, 4 condones, por favor. Hoy por hoy podemos darnos el lujo de poder otorgar esa cantidad de material anticonceptivo para 3 o 4 meses. La información en la Secretaría de Salud, el reto en la Secretaría de Salud es mayúsculo. De acuerdo con nuestras estadísticas, tenemos 4.4 millones de usuarias activas en control que demandan más o menos 12 millones de consultas en todo el año. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que trabajar durante este periodo y además tenemos la meta de incrementar 127,000 usuarias más. Vean ustedes ahí cómo está la distribución y observen cómo gracias al esfuerzo de muchas personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud y en este caso en la Secretaría de Salud, pues hemos logrado incrementar la aceptación de métodos como el implante y como el DIU, pero tenemos toda esa gama de métodos y en todos los casos tenemos que hacer los esfuerzos para garantizar que las personas puedan continuar utilizando un método anticonceptivo. En materia de adolescentes y jóvenes, ¿qué les puedo decir? Es una prioridad que se ha marcado en los últimos tiempos y que en esta administración pública juega un papel muy importante para poder de verdad acceder al bienestar de la población. Es importante que en todos los centros de salud se pueda atender a adolescentes y jóvenes sin necesidad que vayan con la presencia de un padre o tutor. Hacer énfasis en los más de 2,700 servicios amigables que tenemos y muy importantemente coordinarnos con otras áreas, coordinarnos con el área de atención a la infancia, con el área de VIH-Sida y muy importantemente con el área que es responsable de la atención de la violencia sexual y de género para garantizar que haya una atención oportuna de la violencia sexual. Recuerden que la población adolescente y joven, al igual que el resto de la población, requiere
una atención en un ambiente de confidencialidad y de privacidad, pero muy importantemente cuando se trata de este tipo de población. Y por eso es importante garantizar la disponibilidad de anticoncepción de emergencia y condones. Recientemente estuvimos trabajando con ustedes algunas consideraciones para la organización y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes durante la pandemia de COVID, que recoge más o menos lo que hemos estado platicando durante esta sesión, pero de manera muy focalizada a la población adolescente.